Málaga-Almería y Almería-Málaga. Estos son los dos partidos que nos quedan para terminar la Liga Hypermotion 2025-2026 y por ello son los dos partidos de la gran final de playoff de ascenso a la élite del fútbol español, a primera división, y por tanto acompañar así al Racing y al Depor. La verdad es que no podía estar más igualado, es justamente además el tercero contra el cuarto en la clasificación regular, que es algo que no es tan habitual que ocurra a pesar de que son los dos mejores clasificados y por tanto, entre comillas, podríamos decir que son los dos favoritos en cada una de sus eliminatorias y me parece que va a ser impresionante. Me parece que, como digo, va a ser muy igualado porque son dos equipos que son de un nivel evidentemente bastante similar. Es que la clasificación también lo dice en cuanto a la puntuación. Los dos se han quedado cerca del ascenso directo a pesar de que en la última jornada ya no tenían opciones. De hecho, por momentos incluso el Almería estuvo fuera de este playoff en el último partido de liga, cuando iba empate ante el Valladolid y ganaban todos los de debajo, con el Burgos entre los 6 primeros. Al final el Almería ganó con merecimiento y se metió tercero, que es como empezaba la jornada, ante un Málaga que comenzó la temporada pues de una manera muy diferente a como la está terminando. Es que prácticamente era inimaginable y si os parece comenzamos por ese resumen de la temporada que también me apetece recordar cómo ha sido todo el proceso, cómo ha llegado hasta aquí tanto el equipo de Funes como el de Rubi. Un Funes que llegó al equipo a mitad de temporada, un poquito antes de terminar la primera vuelta, con un equipo que estaba en puntuación de descenso, recordemos con Pellicer, después de haber ascendido en 2024, haber conseguido una buena salvación en la temporada pasada, 2025, y ya en esta, pues comenzar la temporada de una manera regulera, creo que se necesitaba un cambio, y ahí Loren Juarros, el director deportivo, un director deportivo que llegó en la tercera categoría del fútbol español al Málaga, y que ya no solo es que haya ascendido en su primera oportunidad al fútbol profesional, sino que además pues tiene esta gran oportunidad para volver a primera y que este director deportivo, Loren, tras su gran trabajo en la Real Sociedad, pues apostó por seguramente quien no habría apostado nadie, un Juan Francisco Funes que tenía colista al filial del Málaga después de haberlo ascendido desde tercera federación, lo tenía colista en segunda federación, pero apostó por él, tenía claro que era el entrenador ideal y desde luego que el tiempo le ha dado y mucho la razón. Prácticamente un equipo que ha sido imparable desde que lo cogió, sin casi ninguna derrota, muy pocas. Le ha costado muchísimo a sus rivales meterle mano a este equipo y además lo ha hecho con una propuesta ofensiva, una propuesta valiente, atrevida, de presionar muy arriba, de ser muy agresivo en la presión, de tener la pelota, de ser muy vertical y hacer pues de un fútbol tremendamente divertido, muy interesante y además con una cantera pues que ha levantado concretamente a este Málaga, la ha levantado y de qué manera, porque desde luego que Funes no es el primer entrenador que apuesta en el Málaga por la cantera, también lo hizo Pellicer por supuesto, de hecho esa propia cantera fue clave en el ascenso con ese gol de Cordero al final, también con Roberto, con muchos jugadores y ahora, tanto en la temporada pasada como en esta, ha sido muy importante, pero es que desde que ha llegado Funes, incluso un poquito más, porque la mitad más o menos de la plantilla es canterana, porque hay muchos jugadores en el 11 que podríamos hablar que son canteranos, el caso por supuesto de jugadores también que están llegando desde atrás, que están sumando como Ramón Enríquez tras dos lesiones tan graves y que no le han podido permitir tener continuidad porque era un jugador que ya hace muchas temporadas era capital en segunda división y se veía que tenía mucho nivel y me parece que es impresionante con bueno, jugadores como arriba, sobre todo el tridente, Joaquín, la rubia por la derecha, Joaquín por la izquierda y en punta Chupe. También con Adrián Niño, que fue uno de los grandes fichajes del mercado veraniego tras llegar del Atlético de Madrid B. También, por supuesto, jugadores en el medio campo como Dani Lorenzo o Aaron Ochoa, también Izan. También hablamos de un veterano en este caso que es muy diferente a todos los demás porque la mayoría de la plantilla es tremendamente joven, pocos superan los 25 años en este caso y aquí está Brasanac también. Bueno, me parece que hay muchísimas posibilidades y el Málaga pues está siendo una auténtica locura cómo está cambiando la temporada, cómo la ha cambiado y porque, sin duda, para mí, es la historia de la Liga Hypermotion 2025-2026. Es impresionante
lo es también, por supuesto, otra muy interesante como la del Castellón con Pablo Hernández, algo entre comillas similar en cuanto a resultados, en cuanto a apuesta por un fútbol tan valiente. También, por supuesto, el Ceuta de José Juan Romero, pero desde luego que este Málaga llegando a la final y pudiendo ascender, pues sin duda que es la gran historia de la temporada, es impresionante. Cómo ha ido creciendo, cómo ha crecido este equipo, porque es una absoluta barbaridad lo que está jugando al fútbol. Es una locura, con tantos futbolistas en su gran contexto, y me parece que tiene muchísimo mérito porque pocos podían pensar que esto podía ocurrir tan pronto. Son jugadores de mucho talento, pero que seguramente se podía pensar que estaban rindiendo por encima de sus expectativas, que podían estar rindiendo demasiado pronto a este nivel, que seguramente tenían capacidad, un techo importante, pero que en algunos casos estaban verdes y que necesitaban un tiempo, evidentemente. Pero es que ha sido impresionante, ha sido un visto y no visto, y prácticamente en sus primeras oportunidades en muchos casos están siendo de los mejores jugadores en la categoría, cada uno en lo suyo, cada uno en su rol, en su contexto, en su función, en su posición. Y me parece que es para alabar, como digo. En este caso, un Málaga que llega después de haberse cargado a la Unión Deportiva Las Palmas en las semifinales, en un playoff que comenzó muy bien, con una ida en Gran Canaria realmente positiva, ganando 0-1, siendo muy contundente, sobre todo siendo muy dominante, más que contundente, porque mereció más. Pero sí que es verdad que sobre todo sin balón, con esos matices que introdujo, por supuesto, Funes, de chupe, sobre todo presionando a Mika Mármol para que, bueno, uno de los grandes baluartes del equipo canario no pudiera sacar la pelota de una manera cómoda. También, por supuesto, lo de Dani Lorenzo con Amatucci, que era el otro jugador importante en la base. Por supuesto, también ese gol de la Rubia en un partido espectacular suyo. Y al final, pues en la vuelta, en un partido que fue bastante sufrido, en una primera parte que fue claramente inferior bajo mi punto de vista, lo acabó arreglando de nuevo la cantera. Joaquín, que se ha pegado 7 años en Huesca, 7 años fuera del Málaga, a pesar de que, bueno, uno estuvo cedido en el propio Málaga, pero sí que es verdad que ha vuelto a su casa, es malagueño y lo ha demostrado con una temporada también impresionante, sobre todo una segunda vuelta, un 2026, que para mí pues es de los que cambian carreras, desde luego que con el técnico pues ha crecido una barbaridad y ha podido explotar de momento, pues ha podido confirmar, mejor dicho, todo lo que podíamos esperar de un jugador que hacía mucho tiempo que prometía pero que no acababa de dar ese siguiente paso. Desde luego que a mí me parece que también hay que tener en cuenta las lesiones que ha tenido este equipo en el tramo final justo antes del playoff, porque parecía que se podía caer con esa lesión de Dotor, esa lesión de Dani Lorenzo, que recordemos también en Coruña ante el Depor, que nos enteramos ahí justo en la previa del partido. Fue ya sospechoso, fue raro que no fuera titular y ahí se conoció la noticia. También, por supuesto, otras lesiones importantes, pero es que aún así este equipo es que más allá de individualidades es que realmente es un equipo que juega muy bien y que prácticamente es que obviamente todos notan las bajas. Si le quitas a los mejores jugadores a un equipo lo va a notar, pero es que se sabe reponer muy bien y lo ha demostrado. De hecho es que Dotor, sin él, el Málaga nunca ganaba. Y al final pues se ha podido seguir levantando también a pesar de esas ausencias, con esa apuesta también por Diego Murillo en el centro de la defensa, que para mí es uno de los grandes centrales de la categoría, sin ninguna duda. Me parece que es un central, lo decía el otro día por Twitter, que ya sabéis que aparte de por aquí suscribiros, darle al like y hypear el vídeo, que siempre se agradece, no cuesta nada, es simplemente un botón y hace que a mí me apetezca subir este tipo de vídeos, este tipo de contenidos por una categoría pues que no tiene tanto foco como Primera División, como la Champions, como el Mundial en este caso, ¿no? Pero aquí estamos con la Liga Hypermotion a tope hasta el final. Y aparte de YouTube, también me podéis seguir, como digo, en Twitter, que ahí lo comentamos día a día todo. Ahora con el mercado de fichajes, todos los días hay fichajes, todos los días hay algún tuit mío por ahí para rescatar y hablar de la categoría. Y por eso en este caso, pues yo ya decía el otro día, ¿no? Que es uno de los jugadores que yo más me creo dando ese salto a primera división y demostrando un gran nivel en esa máxima categoría, porque hay muchos futbolistas que en la categoría de plata, en segunda, rinden muy bien, pero hay casos muy diferentes. Hay algunos pues que no se les acaba de ver en la élite, les puede costar un poco más. Hay muchos casos diferentes y cada uno hay que analizarlo de una manera diferente. Pero en este caso es que yo Murillo es de los que más me creo, porque me parece que es un central muy completo,
que tiene esa capacidad para ganar duelos en campo rival, por supuesto, porque es un jugador que defiende muy bien hacia adelante, con metros a su espalda, corrigiendo, y también es capaz de ganar duelos en su propio área, defendiendo bajo, sufriendo ante equipos que puedan encerrar al Málaga, que le puedan llegar, que le puedan hundir y que le puedan incomodar. Y en ese caso Murillo para mí es que reúne todas las características, es muy completo, pero es que también con la pelota, es que es un jugador que suma mucho con esa capacidad que tiene con balón. Me parece que como digo, lo tiene todo, es joven además, está en una muy buena edad y por tanto es que es uno de los jugadores que yo creo que más hay que seguir sin ninguna duda, porque por supuesto Chupe es otro que me creo y mucho en la élite, creo que va a dar el salto segurísimo. También la rubia. Joaquín está en un momento espectacular como decimos y tampoco sorprendería. Dani Lorenzo, hay muchos casos, pero en este caso creo que Murillo también merece una mención aparte porque obviamente de un central pues normalmente se habla menos que de un atacante, que de un futbolista pues quizá más vistoso en campo rival en cuanto a también las cifras que puede hacer, pues bueno, que puede llamar más la atención. Pero en este caso creo que también había que hacer esa mención, había que destacar a Diego Murillo. Y además de esto, pues por supuesto también está el Almería, que creo que ha hecho una temporada mejor que la pasada, que acabó en playoff también, acabó en sexto puesto y jugó contra el Oviedo, que al final sería el ascendido a primera. Jugó esa semifinal por el playoff, en la que para mí fue mejor que el equipo de Paunovic, pero no tuvo la contundencia también en parte porque tenía la baja de dos jugadores tan importantes como era Marc Pubil, que ya sabemos, no hay que hablar, no hay que recordar nada de lo que está pasando con él, que ha pasado de ser lateral derecho a ser central. La temporada para mí de Pubil en el año pasado no fue tan positiva y no fue tan diferencial, pero además es que ha pasado ahora a ser central y es que, bueno, está batiendo todos los registros, es que es una absoluta barbaridad y es uno seguramente de los centrales pues con más impacto del momento a nivel nacional, por supuesto, pero también a nivel europeo, a nivel mundial, y lo vamos a ver con la selección ahora en este mes en Estados Unidos, en Canadá y en México, ya sabéis, en esa Copa del Mundo. Pero aparte, es que tampoco tenía a Luis Suárez, que también lo vamos a ver en el Mundial con Colombia. Es que Luis Javier Suárez fue el pichichi en la categoría la temporada pasada, dio ese salto, ya sabéis, al Sporting de Portugal y el Almería no pudo contar con él. Entonces, pues claro, fueron dos bajas fundamentales y ahí se notó mucho esa pegada que tanto tiene el Almería en la categoría, pero que tanto le faltó en esa eliminatoria y que también está teniendo esta vez, en este caso sí que la está recuperando porque con Arribas, que está siendo la estrella tanto en general como también por supuesto de manera ofensiva porque es el Pichichi en este caso, otra vez un jugador de la Almería en segunda, pues con esos movimientos que hace entre líneas seguramente sea esa una de las claves para mí del partido, por supuesto, porque es uno de los mejores jugadores y va a dar el salto seguro a la élite este verano, ya sea ascendiendo o saliendo traspasado. Pero me parece que ya se le queda muy pequeña esta categoría, que seguramente sea una anécdota y no tendría que haber pasado por ella, pero ya es su segunda temporada por ese no ascenso del año pasado. Y para mí, si contamos el cómputo global de los 2 años, para mí la Almería ha sido decepcionante. Yo me lo esperaba en ascenso directo el año pasado, o si no uno de los dos por lo menos, no lo ha conseguido en ninguna de las ocasiones. Y pues bueno, este año ha estado más cerca, pero es que el año pasado acabó sexto, aunque por momentos también estuvo más arriba, pero me parece que sobre todo yendo ya a las claves del partido, creo que la Almería ha estado siempre en la parte alta y eso creo que también es meritorio, porque tampoco es fácil a pesar de que pueda tener potencial de plantilla, que pueda tener más potencial económico, tampoco es fácil mantenerse ahí siempre, en una categoría tan igualada, tan apretada y además con la presión que tiene este equipo por regresar a primera por ese potencial que decimos. Pero desde luego que este partido para mí, una de las claves es emocional, porque el Málaga es un equipo que nota mucho esos momentos, está en una situación ahora mismo pues privilegiada y llega lanzado porque no se esperaba, como decimos, poder estar aquí y está jugando muy bien al fútbol. Pero creo que esos momentos emocionales son decisivos y seguramente además en esta eliminatoria pasada, en semifinales, se han visto, porque el Málaga, tras ese gol de Gese en el minuto 2 en la vuelta en la Rosaleda, pues estuvo mal, es que estuvo muy incómodo y lo notó. Le costó meterse en el partido, Las Palmas de hecho pudo haberse puesto 0-2 que habría cambiado la eliminatoria totalmente y desde luego que con ese 1-1 con los cambios de Funes también, pues el Málaga pues ya
fue mucho mejor en la segunda parte de ese partido. También, como lo había sido en la ida, por supuesto, en Gran Canaria, como decimos. Pero el Almería, por ejemplo, creo que ha sido un equipo que para mí ha tenido tramos muy buenos, pero está viviendo mucho de la pegada. El tema es que esa pegada nunca cesa, nunca para, nunca baja el nivel. Y es impresionante, porque en Castellón, en esa eliminatoria también ante el conjunto Oreyud, en Castalia en la ida, pues tuvo una y la marcó, y en la vuelta pues es que marcó tres. Es que es una barbaridad también el impacto que tiene, y además en una eliminatoria que para mí no ha sido ni mucho menos brillante del que hablamos, que es su estrella, Sergio Arribas. Así que desde luego que esos momentos emocionales, pues seguramente más en el Málaga, son decisivos. También, por supuesto, esos movimientos, como decíamos, entre líneas de Arribas, porque es el gran generador de este equipo, es un jugador que bajando a la base, entre líneas, saliendo por la derecha, saliendo por dentro, es un jugador que atacando también la profundidad, como segundo punta, cerca de Miguel, entendiéndose con él, que es una de las grandes sociedades, pues desde luego que puede ser muy importante. También en transición, porque el Málaga ya sabemos que es un equipo que no tiene problema en presionar muy arriba, en ir arriba a apretar, tampoco tiene problema el Almería en hacerlo, y de hecho en Castellón, ante el Castellón, mejor dicho, en la vuelta, creo que se vio muy bien que es un equipo pues que si le superan no tiene problema en parar jugadas, en parar el juego, y seguramente eso pues pueda ser una clave para el partido, porque el Málaga tiene ciertas características en ese sentido con el Castellón. En ese caso probablemente veamos un Almería bastante intenso, bastante agresivo, que pueda parar el juego en esos casos, porque si el Málaga te supera la primera línea de presión, pues ya es complicado reajustar. Si te supera la primera, la segunda línea es complicado, y en ese caso pues hay que estar muy atentos. Por supuesto, como digo, en transición, porque son dos equipos que no tienen problema en ir muy arriba, en ser agresivos, en buscar intercambios de golpe. Son los dos equipos, los dos tienen muchísima pegada, a nivel ofensivo son diferenciales, y a nivel defensivo pues obviamente sufren, porque la manta no llega para todos. Si te tapas los pies no te tapas la cabeza, y si te tapas la cabeza no te tapas los pies. Y por tanto, pues en este caso el Málaga también sufre, aunque aquí el que más sufre es por supuesto para mí el Almería. Y además con un Andrés que viene, bueno, ha sido criticado por momentos esta temporada, viene después de un error importante ante el Castellón, que fue el gol de Calatrava, y para mí su temporada no es ni mucho menos lo esperado. Creo que no ha hecho un mal año, pero creo que ha estado por debajo de las expectativas, ha estado por debajo del año pasado que hizo en el Levante, y está teniendo errores groseros. Sí que es verdad que obviamente también tiene partidos muy buenos y tiene partidos muy malos. El tema es que, claro, un portero de un equipo que está arriba, que está peleando por el ascenso, pues creo que tiene que tener más regularidad, y ahí pues lo está notando, por supuesto, el Almería también, con un Alfonso Herrero por su parte, que para mí sí que está haciendo mejor año, a pesar de que tampoco seguramente sea el mejor de su carrera, pero sí que creo que está bastante mejor. Aún así, me parece que esos intercambios de golpes, esa eficacia, obviamente, va a ser la clave de todo, y por tanto aquí me parece que hay que dar ya porcentajes. Hablamos del Málaga, del Almería, del Málaga. Aquí vamos a dar, para mí, el porcentaje del total, el porcentaje del final, de cuando acabe el partido en Almería, que uno haya ascendido a primera. Ya sabéis que en caso de empate esto iría a la prórroga, pero al acabar la prórroga, si se mantiene en empate el global, quiero decir, subiría el Almería, porque ha quedado por delante, ha quedado tercer clasificado, y por eso también tiene el factor campo, jugando la vuelta en casa. Y ya nos vamos a mojar. La verdad es que podría decir perfectamente un 51-49, y me quedaría tan ancho, porque es que, vamos, sería lo más coherente probablemente. Sería mojarse poco, pero ya sería mojarse, porque es que está muy igualado. Vamos a decir un 55-45, porque no sea tan justo. Y yo se lo voy a dar a la Almería. Me parece que obviamente se está hablando mucho del Málaga con razón, por la cantera, por cómo juega. Creo que está jugando mejor, creo que seguramente pues podamos hablar de que es un equipo más redondo, y bueno, podría ser un mejor equipo. Pero la pegada de la Almería también es muy potente, juega la vuelta en casa, como digo, tiene ese factor de, en caso de empate, ascender. Y creo que se está hablando mucho del Málaga, porque es normal, y se está hablando poco de la Almería, que eso sí que me sorprende un poco más.
Y yo se lo voy a dar a la Almería, creo que ya desde verano lo comenté que me parecía que tenía que ser el año de los de Rubi, ya sea ascendiendo de manera directa o en playoff. Y yo voy a decir 55-45, pero no me preguntéis dentro de 10 minutos que probablemente cambie mi opinión porque esto está muy, muy igualado. Así que esta ha sido mi opinión de este enfrentamiento, de esta final por ascender a Primera División acompañando al Racing y al Depor. Espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros, que como digo, no cuesta nada. Siempre lo digo. Es un botón simplemente y ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir apostando por este contenido que no es tan fácil. Así que también, hypear el vídeo, darle a like y nos vemos en la próxima.